Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias, Señor, por tu palabra sigue siendo viva y eficaz entre nosotros. Reconocemos nuestra impotencia e incapacidad para comprenderla y dejarla vivir entre nosotros. Ella es más poderosa y más fuerte que nuestras debilidades, más eficaz que nuestra fragilidad, más penetrante que nuestras resistencias. Por eso te pedimos que nos ilumines con tu palabra, para que la tomemos en serio y nos abramos a aquello que nos manifiesta, para que confiemos en ella y le permitamos actuar en nosotros de acuerdo con la riqueza de su poder. Madre de Jesús, que confiaste sin reservas, pidiendo que se cumpliera en ti la palabra que te fue dirigida, danos el espíritu de disponibilidad para que volvamos a encontrar la verdad sobre nosotros mismos. Haz que ayudemos a hombres y mujeres a encontrar la verdad de Dios sobre cada uno. Haz que la encuentren plenamente el mundo y la sociedad en que vivimos, las personas a las que queremos humildemente servir. Te pedimos, Padre, por Jesucristo, tu palabra encarnada, por su muerte y resurrección, y por el Espíritu Santo, que renueva constantemente en nosotros la fuerza de esta palabra. Amén. Amén. Bueno, te comento que hoy vamos a compartir un texto que no está en el documento, no sé por qué lo omití aquella vez. Antes, y el otro es la llamada de los primeros 5 discípulos, que es muy interesante y me documenté bastante para poder, y la compartimos y voy a darle también el material. Y a continuación el episodio, o el texto que habla de la boda de Caná. Entonces 2 textos hoy. Le voy a dar de una vez para que me sigan, con la copia de los apuntes. Es más fácil que lo sigamos. Muy bien. La última vez estudiamos la personalidad y el testimonio de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que dedicamos toda una reunión a estudiar el testimonio de Juan el Bautista? A primera vista uno piensa que un lector distraído, la figura de Juan el Bautista puede que sea poco interesante, pero en realidad vamos a ver hoy mismo que es Juan el Bautista el que desencadena toda una serie de encuentros. Una serie de encuentros con Jesús. Es el mediador entre sus discípulos con la persona de Jesús. Vamos a leer el texto. Primero, voy a leer el texto yo esta vez. Se trata del Evangelio de Juan, capítulo 1, a continuación del anterior, del versículo 35 al 51. Es el evangelista que da más información sobre la vocación de los discípulos, porque los sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, dedican breves párrafos, breves perícopas sobre la vocación. En cambio, Juan se extiende mucho más. Dice, al día siguiente, vamos a hacer esto una sucesión de días, Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Estaba únicamente con 2 de ellos. Habrá tenido mucho más. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo, he ahí el Cordero de Dios. Al oírle hablar así, los 2 discípulos siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les preguntó, ¿qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives?
Le respondió: venid y lo veréis. Fueron pues, vieron donde vivía, y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés encuentra primero a su propio hermano, Simón, y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Y lo llevó donde Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea y encontró a Felipe. Jesús le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, del pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael: ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Le dijo Felipe: ven y lo verás. Cuando vio Jesús que se acercaba a Natanael, dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿de qué me conoces? Respondió Jesús: te vi cuando estaba debajo de la higuera, antes de que Felipe te llamara. Le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y añadió: en verdad os digo, veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siguiendo mis apuntes, que saqué de varias fuentes y de un poco de interpretación, aparece la figura de Juan el Bautista. Uno se pregunta qué papel tuvo Juan el Bautista en la formación del primer grupo, de la primera comunidad de los discípulos de Jesús. Y vemos que era el punto de partida, ¿sí? El testimonio que dio Juan el Bautista sobre Jesús, que era el Cordero de Dios, y finalmente dice que era el propio Hijo de Dios, el Hijo del elegido, mueve a los dos primeros discípulos a enrolarse con Jesús. Entonces, sí, hay que destacar mucho el testimonio de Juan el Bautista. Es vital para el nacimiento de la Iglesia. Uno piensa Juan el Bautista que está haciendo, qué papel juega, ¿no? Porque porque es el último profeta del Antiguo Testamento y es el enlace con el Nuevo Testamento, pero tiene un rol muy importante, porque aunque nosotros muchas veces no lo valoramos tanto. Veremos el primer punto, dice: el relato de la vocación de los primeros discípulos narra la prehistoria de la Iglesia. Se suele decir que la Iglesia nació el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bajó sobre los discípulos y Pedro salió y afrontó a la gente y dijo: al que ustedes crucificaron es el Mesías, es el que nos envió el Espíritu Santo, ¿no? Pero ya a partir del llamado de Jesús a los primeros discípulos, inicia esa maravillosa historia y aventura del Espíritu que es la Iglesia. Entonces, cuando uno se pregunta ¿cómo nació la Iglesia?, tiene que echar para atrás y mirar qué pasó realmente con estos primeros discípulos de Jesús, de Juan el Bautista. Segundo, a diferencia de Marcos, de Mateo y de Lucas, que relatan la vocación de los primeros 4 discípulos, el autor del cuarto evangelio sitúa a los primeros 2 discípulos junto a Juan el Bautista. Entonces, es importante tener en cuenta el rol importante que juega el testimonio de Juan para la formación de esa primera comunidad, que son 5 discípulos. Primero seguirán otros 7. Hago la pregunta: ¿qué puede significar el hecho de que los comienzos de la Iglesia de Cristo estén ligados a la figura del profeta Juan el Bautista? La pregunta es abierta. ¿Qué importancia tiene para nuestra vida espiritual, nuestra vivencia del Evangelio, el hecho de que la Iglesia nazca del testimonio del
de un profeta como Juan el Bautista. Hay quienes van mucho más allá. Escuché en estos días que Sí. pues Jesús en su humildad y en su proceso de aprendizaje y demás fue discípulo de Juan. No sé si eso sea del todo cierto. Lo cierto, pues sí, eso no lo dice Sí, en ninguna parte. No lo dice Explícitamente. textualmente. Suponemos de que él no fue solamente para ser bautizado, sino de repente escuchó. Compartió y bueno. El propio Juan el Bautista dice, el que viene detrás de mí, lo que indica que era un discípulo ya estaba de él. con él, sí. Da a entender que detrás de él venía, no era que caminaba, sino que escuchaba, era parte. Por lo tanto, sí, es posible que haya sido. No pudiera ser, entonces. Una primera razón. Pero la pregunta es, ¿qué importante es para nosotros el hecho que nosotros somos miembros de la Iglesia? Que la Iglesia haya nacido de un profeta. El primer paso fue el profeta Juan el Bautista, luego Jesús, luego los 12, luego, etc. Fue expandiéndose a los judíos, a los paganos y hasta nosotros. ¿Qué importancia tiene el concepto este? ¿Qué tiene que ver un profeta con nuestra vida cristiana? En otra palabra. El primer profeta del Nuevo Testamento es Juan el Bautista. Sí, está en el Antiguo todavía. Y bueno, está como en la mitad, ¿no? Sí. Pero ten en cuenta, la Iglesia es un pueblo de sacerdotes, de profetas y de reyes. Sí, la dimensión profética que cada uno de nosotros, como dando testimonio a los demás, es importante en la Iglesia. La Iglesia es una Iglesia profética. Cada uno de nosotros en el bautismo asumimos esta misión profética de dar testimonio a los demás, de dar razón de nuestra esperanza, dice San Pedro, ¿no? Por lo tanto, es muy importante ver que la Iglesia está anclada en un profeta. Todos los profetas, por supuesto, Moisés, que fue un profeta grande, y los demás profetas, pero directamente a Juan el Bautista. Por eso que Jesús lo ensalza mucho. Cada vez que Jesús habla de Juan el Bautista, le dice que fue el mayor de los hombres, pero el menor dentro del reino de Dios, porque Cristo, por supuesto, lo supera, ¿no? ¿Qué otra conclusión? Sí, nosotros como cristianos somos miembros de una iglesia profética y tenemos la obligación, como Juan el Bautista, de allanar el camino de los que van acercándose. Y vemos como los discípulos están cumpliendo exactamente lo mismo que Juan el Bautista. Los primeros discípulos fueron traídos poco a poco por amigos o parientes. Miren, veremos el siguiente texto. El autor del cuarto evangelio nos narra el llamado de los primeros discípulos articulado en 7 días. El número 7, qué importancia, qué simbolismo tiene en la Biblia. Perfección. Perfección. Juan el Bautista lo utiliza mucho. 7, número 7. 6 es imperfección, 7 perfección. Entonces, comencemos. El primer día, Juan el Bautista, interrogado por los fariseos que le fueron enviados por los sumos sacerdotes para averiguar por qué este hombre está predicando y está bautizando. Era los típicos celos de la jerarquía sacerdotal de Jerusalén. Mandan una comisión para ver qué está haciendo ese hombre en el desierto. Siento que Juan estaba al otro lado del Jordán, no estaba en Judea, sino estaba en la otra región donde mandaba el rey Herodes y no Poncio Pilato. Por tanto, Juan el Bautista no está bautizando en Judea, que estaba bajo la dirección de las autoridades religiosas, sino al otro lado. Entonces dice, Juan Bautista dice que yo no soy ni Elías. Le pregunta, ¿eres tú Elías? Pensaban que antes que viniera el Mesías tenía que volver Elías, el cual había sido arrastrado por un carro hacia el cielo, ¿no? Ni soy ni el profeta del cual habla Moisés en el Deuteronomio. Moisés había predicho que en los últimos días vendría un profeta superior a él. Ni soy el Mesías. Yo, mire la importancia del texto. Yo, una voz que clama en el desierto. No dice yo soy. Solamente Yahvé podía decir, reveló que yo soy, ¿no? ¿Recuerda? A Moisés, yo soy el que soy.
Juan el Bautista, el autor del cuarto evangelio dice, yo, una voz que clama en el desierto. Entonces, Juan el Bautista, yo soy simplemente un vocero de Dios, fue enviado por Dios, soy una voz que clama, allanad el camino, etcétera, etcétera. Entre vosotros está uno que no conocéis, que viene detrás de mí, lo que indica, sí, podía ser un discípulo, ¿no? Era Jesús. El segundo día, Juan el Bautista ve pasar por ahí a Jesús de Nazaret. Entonces, primero da testimonio, yo no soy el Mesías, no soy Elías, no soy el profeta de Moisés. Segundo, aparece Jesús de Nazaret y lo señala a sus discípulos dando el siguiente testimonio. Ese sí, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Nosotros nos preguntamos qué podían entender, entender los dos discípulos, Andrés y otro del cual no conocemos, cuando Juan el Bautista lo señala como el Cordero. ¿Qué opinan ustedes? Si a uno le cuesta entender muchas cosas, imagínate, ahora, antes de... Sí. A cualquier cristiano que le preguntemos qué significa Cordero de Dios, dice, no, es un nombre. Pues en el Antiguo Testamento era el sacrificio, era el Cordero, pero pues sí, que quita el pecado al mundo, pues sí. no era. Y antes de que fuera todo, y antes de la llegada del Espíritu Santo, entender. Por tanto, muy probablemente Juan, el autor del Evangelio, o el discípulo amado de Jesús, utiliza esta expresión de Cordero y otro que vamos a ver a continuación, Mesías, etc. Muchos años después de la resurrección. Si escribe el Evangelio en el año 80, 90 o 100, ya era un dato reconocido y profesado por todos que Jesús fue el Cordero, la víctima inmaculada que se ofreció al Padre. Bueno, entonces, dos de sus discípulos abandonan, los únicos que estaban con él, porque dice antes que estaban solamente los dos, abandonan al profeta Juan el Bautista y siguen a Jesús. Primero nos preguntamos, ¿quién es el segundo? El primero es Andrés, que lo dice el texto, ¿no? El segundo, ¿quién pudiera ser? Hay muchas hipótesis. Uno dicen que era el mismo autor del Evangelio, para nombrarse a sí mismo, ocultó su nombre, ¿no? Otro dice que podía ser Felipe, que siempre está en el Evangelio junto con Andrés. Además que tiene un nombre griego, ¿no? Los dos, Andrés y Felipe, viene Filipo el padre de Alejandro Magno. Entonces no hay, pero el hecho es interesante que el autor del Evangelio no menciona quién era el otro que siguió a Jesús, abandonando, dejando tirado ahí a Juan el Bautista, ¿no? A orillas del río Jordán, porque eran los dos que estaban con él, los dos abandonan. El tercer día, viene entonces la semana, el tercer día Andrés, que era uno de los dos que había dejado al Bautista para seguir a Jesús, busca enseguida a su hermano, Simón, y le dice, hemos encontrado al Mesías, que se traduce ungido, Mesías, y lo conduce a Jesús. Jesús lo mira fijamente y le dice, tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas, que significa piedra. Veremos un poco atentamente este texto, ¿no? Que acabo de leer. ¿Quién trae a Jesús? A Simón. Andrés. A Simón es Andrés. Lo que el hermano busca primero que todo en la familia, busca a alguien que le quiere compartir con él la alegría de ver, porque ellos habían pasado todo el día con Jesús. Cuando Jesús los llama, dice que era la hora 10:00, a las 4 de la tarde, y pasaron todo el día con él, dice, toda la noche el día siguiente, muy probablemente, ¿no? Lo que indica que durante esta estadía en la casa, en la morada de Jesús, no sabemos dónde, ¿no? Y qué hacía Jesús ahí, tuvieron tiempo de descubrir muchas cosas. Jesús tuvo que haber revelado su identidad de Mesías, porque dice, hemos encontrado el Mesías. La palabra Mesías, que significa ungido, primero que todo, es interesante que el autor del Evangelio
traduce la palabra Mesías por ungido, lo que indica que el autor era una persona que se dirigía a una audiencia que no sabía el arameo, porque traduce Mesías, que se traduce ungido, y más tarde traduce la palabra piedra, que es Cefas, lo traduce, lo que indica que el Evangelio parece dirigido a un público que no conocía el hebreo, el arameo, sino el griego, porque cada vez lo traduce. Es una hipótesis, ¿no? Muy bien, sí. Pregunto, Andrés y Simón eran hermanos. Hermanos. Él le dice... Andrés presenta a su hermano. Jesús le dice a Simón que tú eres hijo de Juan. O sea, no, Jesús dice esto. Jesús dice, tú eres Simón. Jesús pone la mirada sobre Simón, primera vez que lo ve. sí. Ten en cuenta que Betsaida está en el norte de Palestina y ellos estaban abajo, cerca del Jordán, donde Juan el Bautista. Fija su mirada en Simón y le dice, tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas, que significa piedra. Pero lo interesante es que los dos hermanos, sí, Andrés echa mano primero a su propio hermano y lo trae, lo que indica. El testimonio de Juan el Bautista le sirve para él dar testimonio en la familia. El primero que trae a Jesús es a su propio hermano. ¿Qué indica? ¿Qué nos dice esto? Que esa es nuestra invitación también, que nosotros... En la familia, primero tenemos que atraer nuestros amigos, familiares, antes de que dirigirnos a un público mucho más amplio, ¿no? Es muy interesante. Entonces, Simón y Andrés eran hijos de Juan Bautista. No, de otro Juan. de otro Juan. De otro Juan. No Juan solo. era el que los En otro texto predicaba. se dice que Pedro era hijo de Jonás. Entonces el nombre Juan cambia en dos textos diferentes. Por lo tanto, era hijo de un señor Juan. Juan ¿no? Jonás. Bueno, Juan Jonás. Y una inquietud sí. muy significativo, yo no sé si en aquella época pues todavía, cuando Jesús le dice te llamarás y le pone un nombre, tiene un significado muy profundo. Claro. Sí. Que por favor Sí. me gustaría... Y el primerazo, la primera vez que lo ve... Y ya le dice que va a ser la piedra. Pues, vamos a ver más tarde. Vamos a ver más tarde esto. Viene la mirada de Jesús. Jesús mira a Simón. No lo conoce. Lo conoce desde siempre. Sí, si no lo conoce es que... Ya sabía todo. Y le dice, su origen, tú eres hijo de tal. Y segundo lugar, su destino, serás la piedra sobre la cual edificaré mi iglesia. Vamos a ver más tarde que la mirada de Jesús tiene una gran importancia. Cuando Jesús fija su mirada en alguien, puede cambiarle el destino, como lo ha hecho con muchos santos, ¿no? Y santas de la iglesia. Muy bien. Entonces, el tercer día ocurre esto. Entonces, primero engancha a Andrés con el otro, que no se ve el nombre. Va un tercero, que es Pedro, llamado Cefas. El cuarto día, Jesús decide dejar Betania, pero no es la Betania donde vivía Lázaro, Marta y María, sino otra Betania al otro lado del Jordán, para dirigirse a Galilea. Cuando se encuentra con Felipe, Felipe también era de Betsaida, era paisano de Andrés y de Pedro, y le dice, sígueme, forma perentoria, no hay ninguna explicación, sígueme, lo llama y lo sigue. Felipe era de Betsaida, padre de Simón, y Felipe a su vez encuentra a Natanael, tenía que ser un amigo, no un hermano, y le dice, hemos encontrado a aquel del cual habla Moisés en la ley, el de Deuteronomio, y los profetas, hijo de José, natural de Nazaret. Entonces, Andrés trae a Simón. Jesús encuentra a Felipe directamente y lo llama también para que lo siga. Y Felipe encuentra a Natanael, también lo trae a Jesús. Entonces, lo definitivo en esta llamada no es tanto
la mediación de Andrés y de Felipe, sino el encuentro con Jesús, ese es que marca definitivamente el seguimiento. Pero cada uno atrajo al otro. Exactamente. Entonces es como si fuéramos una cadena, uno va con el otro para poder entrar todos. Amigos y familiares, esto también es muy interesante, que uno tiene que empezar a dar testimonio de la propia familia antes de dirigirse a los demás. Sí. Pero lo definitivo es el encuentro con él, Jesús. Esto es la vivencia, el encuentro con Jesús es el punto de partida del seguimiento de los discípulos. El cuarto día, Jesús, así habíamos dicho, Quinto, ¿no? el séptimo día, pasa quinto y sexto, ¿no? El séptimo día, 3 días después del diálogo de Jesús con Natanael, Juan narra el episodio de la boda de Caná. Efectivamente, si leemos acá, en el Evangelio, que ya estaba dice, 3 días después se celebraba entonces hay una sucesión de 7 días, ¿no? El testimonio de Juan, luego el abandono de los 2 discípulos, luego etcétera. 7 días que seguramente no eran, desde un punto de vista histórico, es muy probable que no fueran 7 días, pero Juan, para que darle mucha importancia al simbolismo en su evangelio, trata de articular la llamada de los discípulos en 7 días, a partir del encuentro del testimonio de Juan el Bautista. Entonces, es interesante notar este dato. Vamos a la segunda página. En el texto que acabo de leer, hay una reiteración de algunas palabras. ¿Cuáles son las palabras que me llaman la atención? ¿Cuáles son las palabras del texto que he leído que le llaman la atención? No tiene aquí Yo he encontrado 3 o 4 palabras que vale la pena que lo compartamos. Jesús pregunta a los 2 discípulos del Bautista que deciden seguirle, ¿qué buscáis? Sí, Jesús ve que 2 hombres lo están siguiendo. Imagino se voltea, ¿qué buscáis? Porque él no había hecho ninguna propuesta. Él recibe el testimonio de Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios. Los únicos 2 discípulos lo miran y lo siguen. Dejan allá tirado al pobre Juan el Bautista y siguen a Jesús. ¿Qué pudo haber significado para esos 2 hombres el testimonio del Bautista? Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos responden con otra pregunta. ¿Dónde vives? Así no contestan con lo que le están preguntando. ¿Qué puede significar dónde te alojas? Puede significar dónde te alojas. Claro. ¿Dónde podemos encontrarte y hablar contigo? Pues si tú eres el Cordero de Dios. O a un nivel más profundo, ¿de dónde vienes? ¿Qué razón te mueve el estar aquí? ¿De qué se ocupa alguien que es presentado como el Cordero de Dios? ¿Qué profesión tiene? ¿A qué se dedica? Tengan en cuenta que muestre las credenciales. Probablemente habrán preguntado Sí. si fue histórico el encuentro. Obviamente es lícito preguntarnos qué pensarían, qué podían haberle preguntado. ¿Qué hace un Cordero de Dios aquí a orillas del río Jordán? No, imagínate. Ten en cuenta, en el bautismo de Jesús, suponemos que los 2 estuvieron presentes también en el bautismo de Jesús. Dios llama su palabra, tú eres mi hijo, y desciende el Espíritu en forma de paloma. Entonces, tenemos un Dios que se presenta en forma de paloma, el Hijo de Dios en forma de Cordero. Sí, habrán dicho. Y una voz que dice por ahí algún... Una voz que desgarra los cielos, que habla de Dios. Entonces, muy difícil para nosotros entender qué pudo haber entendido estos 2 señores cuando siguen y aceptan compartir un día de las horas 4 de la tarde, imaginamos hasta el día siguiente. Pasa un día completo con él. Y seguramente Jesús se sincera y revela quién es realmente, porque de ahí, a partir de ahí, empieza a enganchar a otros, ¿no? A Simón Pedro, a Felipe, etc. Y no es nada masivo, porque empezó uno por uno. Uno por uno.
Juan primero, pues Sí. como anunciador, digamos, Ajá. y luego uno por uno va Exacto. incorporando. No sé si fue Juan o si fue Felipe de repente. Bueno, te tomo idea. Bueno, digo, Juan Sea el como Bautista fuera, primero. sí, Sí, sí. sí. La pregunta de Jesús suscita en nosotros una reflexión. ¿Qué es que buscamos los que en algún momento de nuestra vida hemos decidido seguir a Jesús? Si Jesús nos preguntara, ¿qué más ropa? Como dice Ángelo, ¿qué más ropa? Sí, sí, sí. Aprendió esa palabra. ¿Qué buscáis? ¿Qué contestaríamos nosotros? ¿Por qué seguimos a Jesús? No seguimos a Dios, sino a Jesús. Hay gente que mete a Dios en todas partes cuando Dios se hace presente en Jesús. Sí, sí. Si nos preguntara, ¿a qué más ropa? ¿Qué buscas tú detrás de mí? ¿Por qué vienes detrás de mí? Conocerte. Yo quiero conocerte. Conocerlo. Yo Pero quiero la vivir en la salvación no. eternidad. Yo La quiero vivir en la salvación nos eternidad trae contigo, le diría yo. Conocimiento nos trae la salvación. ¿Algo más? Toca empezar por el principio. ¿Qué más? ¿Qué contaría usted? ¿Qué buscas? Al igual que Jorge, yo buscaría la verdad. La verdad. De Jesús. ¿La verdad de Dios o la verdad del hombre? Conocerlo. ¿O la verdad del mundo? La verdad de la vida. Total. De por qué estoy aquí. La verdad en él, seguramente que la encuentro. Tú, Pero hay que Dani, seguir. ¿qué contestarías si te preguntara, ¿qué buscas? ¿Por qué vienes detrás de mí? ¿Qué le dirías? Pues que quería seguirlo. Sí. Quería seguirlo. Yo porque quiero estar con él toda la eternidad en el cielo. Pero es importante la pregunta porque hay muchos cristianos que creen, porque han dicho, papá y mamá en la primera comunión dijeron que hay un Dios, hay que observar los mandamientos, ir a misa, etcétera. Así Otros dirán, no, porque me lo impusieron, mis padres o los curas o la iglesia me ha impuesto la fe, por eso soy cristiano de pacotilla, etcétera. Otros dirán, no, porque yo tuve una experiencia viva con Jesús y entonces creo realmente que Él es mi maestro, mi salvador. Cada uno tiene su respuesta, pero vale la pena que cada uno en algún momento de nuestra vida nos preguntemos por qué hemos decidido conscientemente, libremente, de seguir a Jesús. Yo creo que también la esencia del ser humano es buscar a Dios y la felicidad más grande es estar con Él, vivir la vida, sea como sean las condiciones, pero con Él. Entonces ya después de que tú lo encuentras, no creo que, de verdad lo encuentras, no creo que uno quiera otro camino. Entonces ahí cambia toda la... Sí. El sentido mismo de la vida se basa en ese seguir a Jesús, en ese buscar la verdad, y todo alrededor, porque es lo único que realmente te va a llenar. Pero fíjese, Jesús entonces es muy sincero. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? Porque puede haber muchas formas. La curiosidad es una forma de seguir. Si Juan le podía decir que era el Cordero de Dios, no solo que era el Hijo de Dios, el Hijo del elegido, eran razones poderosas para seguirlo. Pero para cada uno de nosotros que no hemos tenido un profeta que nos dijera esto, la pregunta Bueno, el vale la pena. espectáculo, vamos a ver los milagros que Por hace. curiosidad, mucha Ahora, gente. además nosotros tenemos la ventaja de tener el milagro, la pasión y la resurrección de Jesús. Esto son razones poderosas que nos hacen. Pero finalmente a la gente habría que preguntarle por qué sigues Así, no, a pues, Cristo. en un principio, en esas circunstancias, como la plantearon, lo veo de primera vez. Bueno, yo todo lo que he escuchado hablar de ti, pues yo quiero conocerte. Pero ya conociéndolo, pues, amarlo. Hay razones más. Sí, amarlo, adorarlo y pues sí, darle. Pero nosotros estamos, finalmente, ¿por qué estamos aquí en este grupo bíblico? ¿Qué buscamos? La verdad. ¿Conocerlo apenas? No, pero O del conocimiento llegas mucho más allá. Es que como yo creo que eso es como un círculo ascendente. Conozco, cada vez que lo conozco lo amo, lo conozco un poco más, lo sigo amando Y más. lo sigo. Y lo sigo. Pero por supuesto. Ay, sí. me entrego a Y Él. luego me dejo transformar Exactamente. para ser como Él, Y le o pido para que- hacer lo que Él quiera que yo sea. Y me digo que me comparta su espíritu. Ujú. Sí, y como no adorarlo, pues sí, así es quien Y que es. Y como, me hable del Padre, finalmente, ¿no? háblanos del Padre, pues, Claro. y llévanos al Padre. Y Pues. de la eternidad, porque Claro. si finalmente este Pues, mundo es el un Padre paso. de la eternidad. Ajá, ajá. Lo que indica que sí es importante la pregunta, ¿qué buscáis?
a las personas hay que decirle, bueno, ¿qué buscas tú en la iglesia? ¿Qué buscas tú? ¿No? Sí, es bueno cuestionarse uno también, hacer un alto en el camino y yo... Para depurar nuestra fe, al no buscar a algo, sino buscar a alguien. Ahí está la gran diferencia. Y purificar las intenciones. Bueno, además, buscar la salvación curiosidad es buscar algo. Buscar a Jesús, buscar una persona que nos enseña el camino de la salvación, que nos abre la puerta del reino de Dios. Pero para la mayoría de la gente, buscar la salvación o el perdón, sí, cosas que son muy buenas, muy importantes, pero el cristianismo es una relación personal con Jesús y a través de Jesús con el Padre. Entonces, el que diga, yo busco salvar mi vida o busco entrar en la eternidad, está bien, pero finalmente no apunta al centro. Hay que ver los Felipe, Simón, lo siguen porque conocen a Jesús, no porque Juan el Bautista le dijo, este es el Cordero de Dios. La razón última por la cual ellos lo siguen no es por el testimonio de Juan el Bautista, que es el primer paso, sino porque Jesús le dice, sígueme, o lo acepta, o pone la mirada en Pedro. Entonces, bueno, vamos a ver. Segundo, la respuesta de Jesús es, venid y veréis. Venid y ved. Jesús, entonces, cuando ellos contestan, ¿dónde vives? Él dice, venid y ved. Se repite en los labios de Felipe cuando le encuentran a Natanael. Ven y verás. Entonces, Felipe también, para convencer a Natanael, dice, ven y verás. Entonces, venir y ver. Y en los labios de Jesús a Natanael y a los demás, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando por este hombre. Entonces, en 3 textos aparece la palabra venir y ver. La respuesta de Jesús, venir y ver, nos invita primero a que todos, primero que todo, a seguirle, a venir. Entonces, la primera invitación es, sígueme. Y luego nos promete que veremos al Hijo del Hombre realizando signos y prodigios. Uno de los primeros, la boda de Caná, la conversión del agua en vino, ¿no? Perdonando los pecados, curando a los enfermos, dando vida a los muertos, cumpliendo las promesas del profeta. Entonces, venid y veréis. ¿Sí? Para poder conocer a Jesús hay que seguirle. No basta decirle, bueno, te conozco, para mí es suficiente. ¿Sí? Hay que seguirle para ver todo lo que hace Jesús. Perdonar, resucitar, etc. A sus discípulos Jesús les revela su origen y su destino. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Se acuerdan cuando Jacob en Betel, cuando regresa de haberse reconciliado con Esaú, su hermano? En el camino donde Labán, su tío, en Betel, Jacob tiene un sueño y por la noche ve una rampa, una escalera por la cual subían y bajaban ángeles. Sí. Se despierta y dice, no sabía que esta tierra, este lugar era un lugar sagrado, porque Dios se había de alguna forma le había manifestado, ¿no? Jesús promete lo mismo a los apóstoles, a los discípulos. Veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios. O sea, Jesús anticipa la glorificación que tendrá en la ascensión al cielo. Ven el cielo abierto, ¿no? Sí. Entonces, Jesús de antemano les promete que como compensación por seguir a Él, verán el cielo abierto, una rampa donde pueden subir los ángeles, ¿no? Una bellísima promesa que es un atractivo. Si ustedes me siguen, un día verán como Jacob la escala que sube, porque Jesús es el mediador por este hombre, dice. Jesús es el hombre que abre la puerta del cielo a los que lo siguen. Subiendo y bajando por este hombre, aludiendo a sí mismo. Muy bien. La invitación, entonces, venid y ved, está dirigida también a los que iniciamos el estudio del Evangelio de Juan.
estamos nosotros, ¿no? Veremos a Jesús, el Hijo del Hombre, revelándose poco a poco como Hijo de Dios. Vamos a ver que poco a poco, estudiando los textos del Evangelio, veremos que este hombre, que inicialmente es un paisano de hijo de José, ¿no? Natural de Nazaret, como si fuera cualquier persona, como si José fuera muy tan conocido que todo el mundo, que hasta sí, lo conocían todo. Pero poco a poco vamos a ver que Jesús es el que dice: yo soy el pan, yo soy la resurrección de la vida. Así vamos poco a poco descubriendo que Jesús es realmente el mediador, el que nos puede conducir a Dios. Entonces, fíjense que hay palabras muy interesantes en ese texto que vale la pena que las ponderemos. Por ejemplo, venid me llama la atención porque la conversión y el camino no se hacen mágicamente, ni se hace porque simplemente cumplan ciertos ritos, sino porque realmente tengo un deseo. Ese venir es como haga algo, claro, que yo después le doy todo. Sí. Cuando llegas con un pequeño esfuerzo, no sé si la palabra esfuerzo quepa, pero para entenderlo, sí, ya el Señor te va mostrando todo. Entonces es como los que tengan sed, los que tengan, sí, los que busquen, los que quieran, pero hay que hacer algo proactivo, sí, para que Él también se revele. No es que yo llego y te, sí, doy todo sin que tú busques. Con Felipe no va a buscar a Jesús. Jesús lo encuentra y dice: venga. Pero le dice: ven. Pero Felipe no busca, sino a Jesús el que lo busca y lo trae. Bueno, en cambio, a los demás, a todos, ¿no? Sí. Entonces, hay diferentes formas de acercamiento a Jesús. El fruto de la búsqueda o de una promesa, como Natanael. Vamos a ver después la de Natanael. Otra palabra que llama la atención es la mirada de Jesús. Cuando Andrés le presenta a su hermano Simón, Jesús fija su mirada en alguien que conoce desde siempre y del cual determina su destino, le cambia la vida. Es de ser la piedra sobre la cual edificará su iglesia. Uno se pregunta, entonces cada uno puede preguntarse: ¿cuándo fue que Jesús puso su mirada sobre nosotros? Y a partir de este momento nosotros hemos ido moviéndonos. Sí. Pero siempre hay que poner mucha atención a las palabras sobresalientes de la Biblia para captar la densidad, el grosor de la palabra, la mirada. Imagino, Simón habrá dicho, como Natanael después: yo te vi cuando estaba debajo de la higuera, le dice. Todo el mundo se pregunta qué era la higuera. Bueno, vamos a ver el tema más adelante. El texto del llamado de Jesús a sus discípulos contiene 4 testimonios sobre Jesús. Mire los 4 testimonios. El Bautista dice: he aquí Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y termina diciendo, ese es el elegido de Dios. Entonces, testimonio muy patente, muy claro del Bautista. Andrés, el testimonio de Andrés: hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo, al ungido. El testimonio de Felipe: hemos encontrado al Mesías, aquel de quien hablan Moisés y los profetas. Y finalmente el de Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Entonces nos preguntamos: ¿será verdad que estos 4 señores, 5, llegaron a tener tal conocimiento de Jesús desde el primer encuentro? Si todos los demás apóstoles tuvieron que hacer todo un largo recorrido hasta Pentecostés para medio conocer a Jesús como el Mesías, porque ¿te acuerdas cuando le preguntaron quién dice la gente que soy yo? Y no, tú eres un profeta. ¿No? Esto de aquí, sí, hemos encontrado, presumiblemente no lo conocían. Entonces, presumiblemente no era del grupo de Juan Bautista. Juan o Juan no lo había puesto tan en evidencia. Pero él dice claramente, 2-3 veces, mire, en el capítulo 1 dice: este era el del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo, un primer testimonio. Luego dice, más adelante, ¿qué dice de ti mismo? Respondió: yo soy la voz que clama en el desierto. Pero al día siguiente dice: he aquí el Cordero de Dios. Entonces,
ellos tenían pistas sobre Jesús, pero creen que Él es el Mesías. En ningún momento Juan el Bautista dijo que era el Mesías, que era el Cordero, que era el Hijo del elegido, Hijo de Dios, pero nunca el Mesías. Entonces, muy probablemente aquí Juan, 60 años después de la resurrección, toma la fe de los apóstoles, de los primeros cristianos, y la sobrepone y la coloca antes de que esto ocurriera, ¿no? Vamos a ver la nota que sigue, ¿no? Al final hay una nota que dice: ¿cómo debemos interpretar esas afirmaciones en labios de personas que apenas conocen a Jesús? Es factible, es verosímil que 4 personas, 2 de ellos eran discípulos de Juan, de repente en pocos días conocen a Jesús, que era el Mesías, el Maestro, el Hijo de Dios. Es muy... pocos, 2 años después, lo abandonan en plena, en el Getsemaní, ¿no? Y lo traicionan y lo niegan, muy poco probable que en los labios de estos apóstoles aparecieran palabras tan evidentes, tan claras, tan doctrinalmente seguras sobre Jesús. Entonces, hay una nota que encontré en Felipe Hernández Ramos, que dice: no creemos que la comprensión del misterio de Dios que contiene estos testimonios deba tomarse la letra. Lo que hizo el evangelista es trasladar a este primer encuentro entre Jesús y los discípulos lo que estos discípulos descubrirán posteriormente. No hay fraude, por decir, no es que él trae una mentira, únicamente cambio de perspectiva. Por otro lado, este es un fenómeno común en el Evangelio, pues es preciso distinguir siempre 2 niveles: el histórico y el cristológico y el eclesial. En el texto de hoy están tan armoniosamente superpuestos que nos da la impresión de constituir un solo nivel. Lo presenta como si fuera un hecho histórico, que ellos dijeron esto, ¿no?, con una profundidad tal que a duras penas después, que sabe cuántos años después, confesaría que era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero Juan, que hace, el autor del Evangelio, lo trae al momento en que Jesús los llama. Ellos dan testimonio, ¿no? Esto para la comprensión, porque obviamente uno dice, tan pronto llegaron a tener una fe tan clara, tan doctrinamente pura, ¿no? Sabemos que fue un trabajo, un proceso muy largo, hasta que finalmente, cuando apareció Jesús entre ellos, dijeron: sí, Señor mío y Dios mío, Santo Tomás, ¿no? Y Pedro confiesa, sí, 3 veces, ¿no? Por lo tanto, muy probablemente este episodio, la llamada, no es histórico, en el sentido puro de la palabra, sino que el evangelista, si es el discípulo amado de Jesús, tenía un conocimiento de Jesús tan profundo y tan íntimo que pudo haber construido estos encuentros, ¿no?, para mostrarnos cuál es el camino para poder seguir a Jesús, ¿no? Eso es el nivel cristológico, ¿no? Sí, para conocer a Jesús hay que buscarlo, hay que seguirlo, hay que dejarse atrapar por él, ¿no? Pero busquemos, el episodio de Natanael. No hay ninguna coincidencia entre el Natanael de este texto con lo que dicen los sinópticos. No aparece ningún apóstol con el nombre de Natanael. Tampoco el lugar es el mismo. Jesús pasa por el lago de Genesaret y encuentra a los 2 hermanos Andrés y Pedro y los llama. Luego a Juan y a Santiago los llama. Aquí en cambio se encuentra cerca del Jordán, en el sur de Palestina, y no aparece ningún Natanael entre los primeros llamados. Entonces, ¿de dónde saca Juan este nombre? Algunos dicen Natanael era Bartolomé, San Bartolomé, pero no hay ninguna nota, ninguna prueba. Posiblemente fue uno de los primeros discípulos, pero no fue apóstol,
porque no aparece Natanael entre los apóstoles. Pero lo que llama la atención del encuentro entre él, dice, Felipe encuentra a Natanael, simplemente que era de la familia o un amigo. De vuelta en cuenta, Natanael era de Caná de Galilea, donde Jesús realizaría el primer milagro. Y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas. Es Jesús, hijo de José y de Nazaret. Entonces, Felipe tenía un conocimiento mayor de Jesús de lo que lo tenía el primero, porque conoce quién era el padre, supuesto padre de Jesús. Natanael pregunta, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Se ve que la fama que tenía Nazaret no era tan buena. Le dijo a Felipe, ven y lo verás. Una vez más, siempre, ven y verás. Siempre se repite la misma invitación. Jesús vio a Natanael que se acercaba y le dijo a él, ahí tenéis a un israelita de verdad. Lo mismo que pasó con Pedro. Fija la mirada en Natanael y dice, este es un israelita sincero. ¿En qué no hay engaño? ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué Jesús dice de Natanael algo que es un israelita de verdad? No hay engaño. ¿Por qué? Porque Israel es el nombre de Jacob. Jacob, después de esa noche cuando tuvo un enfrentamiento con un ángel, ¿no? Dios le cambia el nombre de Jacob en Israel. Entonces, Natanael es un israelita verdadero, porque Jacob, ¿se acuerdan la historia que se había apoderado de la primogenitura de su hermano Esaú? Sí. Había engañado a su papá, haciéndose aparecer como el que tenía derecho al primogénito. Pero Jacob era un mentiroso, era un confabulado con su mamá. Exactamente. Entonces, Natanael, en cambio, es un hombre sincero, ¿no? Ahí tenés a una herida de verdad, en que no hay engaño, como Jacob. Que así tenía Jacob, ¿no? Natanael le preguntó, ¿de qué me conoces? Respondió Jesús, te vi cuando estaba debajo de la higuera antes de que Felipe te llamara. Entonces se pregunta, ¿qué estaba haciendo debajo de la higuera en Natanael? Una siesta, meditando. Pues, la mayoría de los comentaristas dicen que estaba leyendo muy probablemente el Antiguo Testamento, Biblia, la ley. Porque es una israelita de verdad, es sincero, un hombre muy estudioso, ¿no? Antes sí, le respondió a Natanael, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Cómo es posible que una persona que apenas es identificado salga con una confesión, un testimonio tan claro? Lo llama maestro, Rabí, lo llama Hijo de Dios y Rey de Israel. Indica claramente que el autor del Evangelio trasladó la confesión de Natanael mucho más tarde, en el momento del encuentro, ¿no? Porque no es verosímil que una persona apenas es identificada salga con un testimonio tan evidente, ¿no? Nadie lo hace. Si yo pidiera a un niño primera comunión que dijera que es la Santísima Trinidad. Y que lo explique. Sí, muy bien. Y Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Mismo Jesús le pone en duda. Has de ver cosas mayores. Y añadió, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios. Se refiere a Jacob, que en Betel vio el cielo abierto y una rampa donde subían. Entonces, por eso que cree que es un israelita y le promete lo mismo que había prometido Dios a Jacob, ¿no? Es decir, en Jesús se realiza la profecía que Dios había hecho a Jacob cientos de años antes, ¿no? Bueno, es un poco la explicación pero la conclusión es que el testimonio de Juan Bautista desencadena la adhesión de 3-4 personas
que se adhieren a Jesús, previo conocimiento de la persona de Jesús. Eso nos interesa mucho. Sí, uno puede ser proselitismo, ¿no? Con amigos, con familiares, pero definitivamente el momento fundamental es el encuentro de esa persona con Jesús. Yo puedo venderle el cuento a fulano y a sotano bien echado, ¿no? Pero mientras que él no conozca a Jesús, nunca tendrá una fe. ¿Sí? Es también es una invitación a dar testimonio, no quedarnos como Andrés y compañero, que dice, conocimos a Jesús y lo seguimos, pero a ustedes, ¿no? Sí, ellos se preocupan para que Pedro, para que Felipe, para que Natanael también conozcan, ven y verás. Y a nosotros también nos hace el mismo llamado. Si ya estamos más cerca de Jesús, no podemos quedarnos callados y no hablarle a más personas porque... Por eso somos profetas. Claro. Por eso somos profetas. Dar testimonio. Claro. No callarnos, sino decir, yo soy creyente, yo soy cristiano, yo hago esto, y por tanto trata de atraer, no valerse del nombre cristiano simplemente como etiqueta, sino como medio para llegar a los demás. Y que sin pensar en hacer proselitismo, que por lo menos yo al principio pensaba que tocaba era casi que hacer campaña política, sí. Es el testimonio el que arrolla. Exactamente. Lógicamente, como dice San Francisco, si hay que hablar, pues hablamos, pero es ahí donde hay una primera conexión para después entrar a hablar del reino de Dios, de Cristo. Sí, sí. Muy bien. Pasamos ahora sí vamos al... Pero vale la pena conocer este episodio. Por supuesto, sí. Porque es nuestra prehistoria. La Iglesia nació de estos pequeños encuentros, ¿no?, de Jesús con sus discípulos. Sí, ¿no? Y en algo como cotidiano, espontáneo, ¿no? Exactamente. No fue un desarrollo de estrategia, no puso publicidad, propaganda. El papel de Juan es fundamental, pero el encuentro con Jesús es el que decide la vida. La mirada de Jesús. Muy bien, ahora podemos leer en la... No sé si... Página 28. Ok, leer. Juan 2, 1, 2. Miramos nuestra vida. Miramos nuestra vida. La fiesta con que los novios celebran sus bodas, inaugurando así su vida conyugal, se caracteriza por la alegría, la abundancia, las alegres sorpresas y euforia que se expresan simbólicamente, por ejemplo, en el vestido de los novios, el velo, las flores, los ritos, el ponqué, el baile, los regalos y los brindis. En una boda, los padres, los familiares y amigos de los esposos ocupan siempre un lugar especial. Ese día los novios echan la casa por la ventana porque han sellado una alianza de amor y han llenado sus sueños. No debería ser fiesta y derrochar el mejor vino Jesús cuando vino a sellar su alianza de amor con Israel y a inaugurar su reino. Ahí está la clave. Claro. Vino el novio de la iglesia. El novio de la iglesia es Jesús. Juan el Bautista es amigo del novio, pero no es el novio. Entonces, vino para inaugurar, para celebrar el matrimonio con la iglesia, con la humanidad creyente. Entonces, ¿cómo no debía ser sobreabundante su regalo, convirtiendo 520 litros que tenían estas 6 tinajas en vino generoso? El mejor vino, ¿no? Es un poco la idea que desarrolla el tema. Y no lo tenía planeado. Y él no lo tenía planeado. Sí. Le echaron al agua. Dice, texto contextual, si quiere. Análisis histórico crítico. Texto y contexto. Como no existen los originales de los escritos bíblicos y no hay un relato paralelo en los sinópticos, es difícil determinar su valor histórico. El texto... Sí. Entonces debe leerse en 2 niveles, el histórico y el simbólico. Sí. Ninguno, ni Marco, ni Lucas, ni Mateo hablan del milagro de la boda de Caná. Entonces uno dice, se lo inventaría el discípulo amado. Es posible. Pero también la presencia de María y la sobreabundancia del regalo nos hace pensar que tenía que ser, fue el primer milagro que manifestó su gloria.
Entonces tiene un sentido histórico, fue el primero, después seguirán otros. Juan habla de 7 milagros, que no coinciden totalmente con los de los sinópticos, pero tiene importancia. Creemos que fue algo histórico. Yo lo acepto fácilmente. Más adelante se da el dato simbólico de un milagro. Cada uno tiene derecho pero con argumentos, no podemos simplemente decir no es histórico o es apenas simbólico. De todas maneras, es muy representativo. Lo que digo yo es un hecho histórico que tiene una carga, un peso simbólico muy grande. La presencia de María como mediadora, etcétera. Por lo tanto, podemos fácilmente conjugar las dos cosas. Es histórico y simbólico. Filología. Los exégetas analizan cada palabra. Nosotros nos detendremos por lo menos en las más sobresalientes. Inicio, arjé, bodas, signo, milagro, hora, mujer, agua, vino, gloria. ¿Qué significan en el léxico de Juan? Cada una de estas palabras está cargada de simbolismo, ¿no? Sí. En Juan, el agua, el vino, etc. Hacemos. Versículo 2:1. Y el tercer día hubo unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús fue invitado también a las bodas, así como sus discípulos. Muy bien. Al tercer día, sí. Hemos visto los primeros 4 días, la llamada, el testimonio de Juan el Bautista, la llamada de Andrés, etcétera, etcétera. Al tercer día, entonces, lo une estrechamente a la llamada de los apóstoles, el tercer día. Entonces, una semana muy importante, y 3 días después de lo que ocurrió anteriormente. 3 días después de qué? Después de haber viajado a Betania, al otro lado del Jordán, a Galilea, donde llamó a Andrés, a Pedro y a Natanael, que era de Caná. Es interesante que haga el primer milagro en el pueblo de Natanael. Le había prometido que verás el cielo abierto y los ángeles. Natanael estaba en Caná de Galilea, acompañando a Jesús, muy probablemente, ¿no? Y no ve el cielo abierto, pero ve el primer gran milagro. Uno dice, pues sí, ya. Una tan cantidad de vino cayó del cielo. Sí. Cayó del cielo. Sí, sí. Es un regalo demasiado grande, ¿no? Sigamos. La frase "a los 3 días" está cargada de significado, como en Éxodo 19:11. Sí. ¿Se acuerda que Yahvé baja al monte donde está Moisés al tercer día? Primero hubo relámpagos, truenos, etc. Al tercer día se manifiesta Moisés a Moisés. Y al tercer día Jesús resucita. Claro. De modo que la palabra al tercer día tiene un significado muy profundo y simbólico. El relato se centra en unas bodas en las cuales están invitados parientes y amigos. El símbolo del banquete es característico de las representaciones de los tiempos mesiánicos. La madre de Jesús se encontraba allí. Jesús también fue invitado a la boda y él fue con sus 5 discípulos. Ni la esposa ni el esposo tienen rostro, no hablan ni actúan. El único importante es un invitado que se llama Jesús. Un invitado, sí. Que se llama Jesús. Interesante, ¿no? Miren, entonces, las bodas tienen un significado muy importante. Es un momento de alegría, de fiesta, y indican que Jesús inaugura la fiesta. No es el mayordomo, ni es María, ni son los esposos. Jesús es el invitado que hace el papel más importante de la fiesta, ¿no? Inicia su vida pública, porque antes estaba al sur con Juan el Bautista, bautizando él también, llamando a los discípulos. Ahora empieza con una fiesta grande, lo que indica que la vida cristiana no empieza con un entierro, ¿no? Sino con una fiesta de bodas. La alegría está presente en todo el Nuevo Testamento. Alégrate María, llena, ¿no? Etcétera. En el Magnificat, etcétera. La alegría propia de la fiesta. Sigamos. Como faltase el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Se trata de la constatación de un hecho lamentable, pero también de una petición discreta. Falta el vino, signo de alegría y símbolo de amor.
como ya lo cantaba el Cantar de los Cantares. Haciendo una lectura simbólica del texto, decimos que María pone a su hijo frente a la miseria de Israel. Ella no es un testigo indiferente, sino que se preocupa por la desgracia de su pueblo y la manifiesta. Tiene confianza en que su hijo intervendrá como lo hizo a lo largo de la historia de Israel. Bueno, nos preguntamos cómo es posible que ni el mayordomo, ni el esposo, se dan cuenta que falta vino. El mayordomo era el responsable de la fiesta, ¿no? Tenía que saber cuánto vino había. Ahora, hay una posible hipótesis o respuesta, es que la fiesta no duraba un día, sino una semana. Entonces, dentro de una semana podía ocurrir, pero desagradable y muy irresponsable de parte del esposo. Si tenía tanta gente invitada y tenía un mayordomo, lo primero asegurarse que hubiera suficiente comida y bebida, ¿no? O le llegaron todos los invitados y pensaron que... Aunque Jesús se trajo los 5 apóstoles, discípulos, por supuesto, no iba solo. ¿Será que no iban invitados? Y María muy probablemente vino también con sus familiares, porque de ahí bajan a Cafarnaúm Jesús, María y sus parientes. Lo que indica que había gente que de repente fue una... Bueno, y no sabemos por qué los esposos invitaron a María, tampoco sabemos. Sí, que eran familiares, amigos. Cercanos, de pronto. Sí, bueno, seguimos. Usted. Juan 2:3. Como faltase el vino... No, más adelante. Jesús. Jesús le dijo, ¿qué hay entre tú y yo? Mujer, ¿todavía no ha llegado mi hora? ¿Qué significan estas palabras? Según San Agustín, mientras que no llegue la hora de su exaltación, María no debe intervenir en el ministerio de su hijo. Sí, es la opinión más probable. No fue un regaño, sino simplemente Jesús ahora deja que la familia no tenga papel alguno en él. Él tiene que obedecer al Padre. Por lo tanto, la hora de él no ha llegado, la hora de la exaltación, de la muerte, cuando se ha elevado al cielo, se ha elevado en la cruz. Y luego, por lo tanto, María no tiene un papel decisivo. Puede interceder, pero no. Si hubiese sido un regaño, mire que el texto dice el texto griego dice, tie moi kai soi. Kai es una fórmula que encontramos también en otro texto del Antiguo Testamento. Que tiene que ver esto conmigo, otra palabra, ¿no? Pero no es un regaño. Si hubiese sido un regaño, María no hubiera dado orden a los sirvientes de hacer lo que Jesús les dijera. Por supuesto, una persona regañada se queda ahí apabullada y dice, no, perdone, Señor. ¿No? En cambio, María, con toda tranquilidad, ordena a los sirvientes que hagan lo que Jesús le va a decir. Hay que tomar entonces forma muy diferente, no como regaño, sino como un aviso. De aquí en adelante yo obedezco al Padre, no ha llegado mi hora. Se nota la autoridad de los dos, tanto de la Virgen María como del Señor Jesús. El papel importante de María, pero también la libertad total de Jesús. Él está realizando una misión donde María tiene un papel, pero no es decisivo. Sigamos. Es una expresión. Es una expresión cuya traducción depende más bien del tono del que habla y del gesto que lo acompaña. Si hubiese dicho, imagínese, el tono, ¿no? Sí. ¿Por qué te metes en mis asuntos? Sí. Hubiera sido, por supuesto, desagradable. No creemos que Jesús fuera tan displicente con su madre, ¿no? Entonces, el tono y gesto con que Jesús le dijo a María, tie moi kai soi, no lo digo en griego, lo habré dicho en arameo, tiene que ser muy dulce. Tal vez como una pregunta. Y muy serio a la vez. Sí, como una reflexión mutua. Okay. Muy bien. Es una respuesta que marca sorpresa, divergencia. Aparentemente tiene una carga negativa. En caso de una petición, indicaría rechazo. Los traductores proponen,
¿qué quieres de mí? ¿Qué tengo que ver contigo? Esas respuestas serían explicables si Jesús hablara con el demonio, mas no con su madre. Sí. No puede aceptarse esa traducción, teniendo en cuenta que el texto concluye diciendo que después de eso Jesús bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos. Como he dicho, en adelante yo me voy solo. Cambio, baja a Cafarnaúm por algunos días con su madre y con sus hermanos. Lo que indica que el clima, la relación de él y su madre tiene que ser óptimas. Obviamente. Sí. Para nosotros es fácil querer porque queremos tanto a María que no suponemos ninguna divergencia. No, para nada. Muy bien. Jesús no llama nunca, No la llamo. no la llama nunca madre o con su nombre propio, sino con la expresión mujer. Jesús no se muestra irreverente con su madre. Esta palabra la encontramos en los labios de Jesús, en este texto, en las bodas de Caná, y al final del Evangelio, al pie de la cruz. Mujer es un término joánico. Puede indicar el distanciamiento de su madre y familiares. Cuando lo van a buscar, Jesús contesta: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y el otro texto responde a la mujer que había alabado a su madre. Dichosos, más bien, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Nunca la llama madre, sino mujer. Eso nos parece un poco seco, pero el autor, si es el hijo, el discípulo amado, tenía todos los argumentos por diferenciar la relación de parentesco con la relación de María como la primera discípula, la que escucha la palabra de Dios y la cumple. Muy bien. Sí, pero es curioso, ¿no? Que Sí. no llamas. Sigamos. Todavía no ha llegado. ¿Todavía no ha llegado mi hora? Puede leerse en sentido negativo o bien como pregunta. ¿No ha llegado todavía mi hora? La hora de Jesús sabemos que es su muerte y su retorno al Padre, su ascensión, la hora de Jesús. Entonces, es la máxima, ha cumplido toda su misión y es exaltado por el Padre. Pero también puede leerse como la hora de empezar la vida pública más... Pudiera ser, porque fue el primero. Pero es una pregunta que puede tener varias respuestas. Ya ha llegado la hora en que yo puedo manifestarme con todo mi poder, con los milagros. Puede ser una interpretación. O no ha llegado la hora en que la hora más grave para Jesús era, por supuesto, su muerte y su resurrección. Hay muchas explicaciones. Yo lo leo como... La hora del comienzo de la vida pública. Sí, pues... Pero sí, sería casi pedirle permiso. ¿Será que puedo, María, Madre, será que yo puedo hacer un milagro? Porque le está pidiendo un milagro. Entonces, si fuera, significaría que Jesús depende tanto de su madre que le pide, es hora que yo haga el primer milagro. Entonces, no, yo descartaría. Sí. Jesús tiene muy presente su hora, la hora en que muere y regresa al Padre. Pero como Jesús había tenido una vida sencilla en Nazaret, en Egipto, y había pasado oculto, desapercibido, pues, Sí. Aquí era la manera de decir, oiga, aquí ya no puede pasar desapercibido. No, con toda esa gente Con en la todo fiesta. Pero depende mucho. Tenga en cuenta el texto que nos llegó no tiene punto interrogante. No sabemos si fue una pregunta o si es punto aparte. Si fuera una interrogación, sí pudiera caber tu hipótesis, que Jesús confía o comparte con ella, ha llegado mi hora. Pero como el texto no tiene punto interrogativo, depende. Si lo colocamos como pregunta, sí cabe la interpretación. Comparte con ella este momento, el primer milagro. Si no es interrogante, es una afirmación. No ha llegado mi hora. Efectivamente, no había llegado la hora de él. Entonces, Ni de comenzar, ni de... Sí. Bueno, pero también ante quien le dio la vida,
¿cómo no negarle una solicitud de angustia? Están metidos en un problema y pues Sí, muchacho, cada uno puede interpretarlo de forma diferente, tan así que los comentaristas no dan una respuesta tal. ¿Cómo es que estaba haciendo el rey bajo la higuera? Pregúntale. ¿Qué significa? ¿Estaba leyendo la Sagrada Escritura o estaba durmiendo? Pero Jesús dijo, yo te vi cuando tú estabas bajo de la higuera. Podía estar haciendo algo malo o algo bueno, supuestamente algo bueno. Pero dice, tú eres un israelita verdadero, una alabanza. Entonces era bueno Entonces, lo que estaba haciendo. Significa algo que tenía relación con Jacob, con la... Bueno, sigamos. Los escritos antiguos no traen ningún signo de interrogación. Hay argumentos a favor de ambas traducciones. A favor de la frase interrogativa está el siguiente argumento. ¿Cómo habría podido la madre de Jesús, después de una respuesta negativa, dirigirse a los criados para que ejecutaran lo que Jesús les diría? No cabe, ¿no? No. Sí, bien. ¿Cuál es entonces esta hora? En sentido teológico, ese término sirve para indicar el momento en el cual se va a cumplir el designio de Dios. En Caná, mi hora es la manifestación de Jesús mediante la gloria que se revela en sus signos. La respuesta de Jesús a María, Israel, es: no se ha cumplido ya los tiempos de iniciar el ministerio del servicio a los hombres y de glorificar al Padre con sus milagros. Si fuera con interrogante, puede ser esto. Jesús, ¿no ha llegado ya tu hora? Ponte las pilas, ¿no? La palabra. Sí. A lo que vinimos. Porque es el momento que la falta de vino va a, digamos, a privar de la alegría y del amor a esta pareja. Haz algo, ¿no? Si fuera un interrogante. Si no, es simplemente Jesús dice, mi hora no ha llegado. El Padre conoce mi hora. Es la hora en que entregaré la vida y volveré al Padre. Muy bien. Su madre dijo a los criados: haced cualquier cosa que Él os diga. Y es perentoria, da una orden. La seguridad de María, lo que indica que interpretó perfectamente lo que Jesús quería. Eso es otra manera de la presentación. Si no, no hubiera dicho. Claro. Pregúntale a Él. Habría dicho, ¿no? Sí. No, dice claramente, haced cualquier cosa que Él os diga. Ni más ni menos. Entonces, la seguridad que tenía María era que Jesús va a resolver un problema que no dependía de Él, ¿no? Pero que podía resolverlo. Su madre dijo a los criados. María no responde directamente a Jesús. Comprende que sí ha llegado su hora y ordena a los criados de seguir las instrucciones de Jesús. Esta fue la actitud de Israel en el desierto. Haremos todo lo que dice Yahvé. Sigamos. María es el nuevo Israel que acoge las condiciones de la alianza nueva que va a sellar Jesús. María no dice, hagan lo que mi hijo os diga, sino lo que Él os diga. Mire, lo que Él os diga, no mi hijo. Ahí ya se interrumpe la relación parental, madre-hijo. Pues si le dice mujer, ¿por qué no lo va a decir él? Jesús ya no le pertenece, sino que actúa según lo que su padre le ordena. Eso es la respuesta. A partir de ese momento, Jesús maneja su vida de acuerdo a la voluntad del Padre, no ya de acuerdo a lo que promete. Pues bien, había 6 tinajas de piedra destinadas a las purificaciones de judíos, conteniendo cada uno 2 o 3 medidas. El maestresala llama al esposo y le dice: todo hombre ofrece primero el vino bueno y cuando están bebidos el menos bueno, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Muy bien. Tengan en cuenta, 6 tinajas de piedra. La
pareja que estaba casándose tenía que tener un nivel social y económico bastante bueno para que tuvieran 6 tinajas para las purificaciones rituales de la familia. Era un clan, era una familia unicelular como la de hoy. Era una familia grande. 6 tinajas de piedra, no eran de barro, porque el barro era impuro para ellos. 6 tinajas de piedras, cabían 530, 550 litros de agua, imagínense. Medio metro cúbico. En 6 tinajas, cada uno dividían también. Como 10 canecas. Exacto. De 55 galones. Lo dice claramente. El mayordomo dice, interviene, nunca interviene el esposo ni la esposa, depende, como si no se dieran cuenta que faltaba vino. Entonces el mayordomo llama al esposo aquí y dice, los únicos a no saber qué estaba pasando son el esposo, la esposa y el mayordomo. ¿No? Tan así que el mayordomo culpa al esposo diciendo, ¿por qué sirves el vino más flojo? ¿No? De primero. De primero y luego el vino bueno. Pues, cuando ya la gente está medio alicorada, ¿no? Sigamos. Había 6 tinajas de piedra destinadas a las purificaciones de los judíos. La capacidad total de las tinajas era de 450 a 650 litros. Fíjense bien, Juan no narra cómo hizo el milagro de la transformación del agua en vino. Eso queda en secreto entre los sirvientes. Es al maestresala, y no a los esposos, a quienes les corresponde la función de saborear el vino mejor. Luego llama al esposo como si estuviera ausente y le atribuye a él el cambio de un mejor vino. Algunos comentaristas consideran que el relato de Caná no es de tipo biográfico, histórico, tal vez sea de tipo simbólico. Muy bien. Sea como fuere, ¿no? Demuestra la sobreabundancia de Jesús. Mire, Jesús convierte tanta agua en vino. La multiplicación de los panes. 2 veces. 5.000 personas son atendidas con 5 peces, 5 panes y 4 peces. Entonces, el Papa Ratzinger, en un escrito que leí, habla mucho de la sobreabundancia. Jesús, cuando hace la cosa, la hace con tanta generosidad que nos deja asombrados. Miren, la Eucaristía. La Eucaristía es un hecho. Jesús, en cientos miles de iglesias del mundo, cada día se celebra la Eucaristía. Y Jesús da a todo su cuerpo y su sangre. Es un señal de la sobreabundancia. Cuando Dios interviene siempre con tal generosidad y abundancia que realmente nos deja estupefacto, ¿no? Aquí se demuestra, ¿no?, que Jesús no es que resuelve con bichicatería, ¿no?, el problema de la falta, sino con mucha generosidad. Y esto es una señal que a nosotros nos debe, cuando a Dios hay que pedirle todo, no cualquier cosa. Hay que saber pedir. A Dios hay que pedir santidad, humildad, conversión, etc., porque Dios es Padre y es generoso. Así como lo demostró con su Hijo. La idea de la sobreabundancia. Y ahí mismo cuando uno se bloquea, por ejemplo, yo no puedo dejar de ser orgulloso. Estás dudando de la abundancia de las gracias que Dios te puede dar, que puedes recibir para poder llegar a ser santo en ese aspecto, y así con todo. Y hay que ser atrevidos. A Dios hay que pedirle todo. Sí. Aunque sabemos que Dios irá conforme a su voluntad, pero a la vez a la capacidad de recibirlo. Pero uno no tiene que ser cositero, ¿no? Así lo demuestra Jesús. Regala 600 litros para reservar. Bueno, muy probablemente había tanta necesidad también, porque si los huéspedes se quedaban la semana entera tomando, muy bien. ¿Es el Dios milagro? Así. El significado del milagro es la religión de la ley escrita en tablas de piedra. Está exhausta. No hay agua capaz de purificar el ser humano. Esa religión ha de ser
liberada por el amor y la vida que comunica Jesús, ya no por el temor que motiva la observación de la ley. Sí. En el fondo es esto. Jesús, el agua es la antigua ley, regida por el temor, ¿no? Observancia fiel, estricta de la ley. Con Jesús hay otro clima, otra cultura, el amor. Uno ama a Dios al prójimo por amor, no por miedo a no cumplir la ley. Lo que diga, el Antiguo Testamento con este milagro deja el agua ya no sirve para nada, el agua de la purificación, sino el vino, que es símbolo del amor, de la alegría, de la fiesta, es lo que debe predominar en el Nuevo Testamento. Uno cree en Jesús, lo sigue porque lo ama, no por temor al castigo que pudiera sobrevenirle. Entonces, esta es la explicación que dan los que interpretan un poco este texto. Muy bien. Sigamos. ¿Sí? Haciendo en Caná de Galilea este prototipo Sí. de los signos, Jesús manifestó su gloria y sus discípulos se pusieron a creer en él. Muy bien. Fue el primer milagro que menciona, que narra Juan, el autor del cuarto evangelio. Prototipo de los signos. Tenga en cuenta que el evangelio de Juan es llamada, esta primera parte, el libro de los signos. Nunca utiliza la palabra milagro, prodigio, siempre la palabra signo. Milagro es signo de la gloria de Dios, del poder, de la trascendencia de Dios. Entonces, en Caná de Galilea, Jesús hizo un milagro que es prototipo, ejemplo de los demás milagros. Sigamos. El evangelista Juan no dice que Jesús hizo milagros o prodigios. Él los llama signos, porque son gestos que apuntan hacia algo más profundo de lo que pueden ver nuestros ojos. Los signos hechos por Jesús fueron escritos por Juan para que creáis. Punto, para que creáis. Nuestro texto dice efectivamente que los discípulos creyeron en él. Ajá. Juan dice que este signo manifestó su gloria. En el prólogo se dice que la gloria de Dios fue reconocida por la comunidad como gloria del Hijo único. Con las bodas de Caná, Jesús manifestó su gloria. Esta gloria en Caná se manifiesta por la sobreabundancia y la calidad del vino concedido a los esposos. Efectivamente, en el Nuevo Testamento lo que nos trajo Jesús es infinitamente superior, ¿no? Nos trajo los sacramentos, el bautismo, la Eucaristía, nos trajo la Sagrada Escritura, nos trajo nos indicó el camino, nos trajo el pan que da la vida, ¿no? Por lo tanto, la sobreabundancia y la calidad del vino nuevo, que es el Nuevo Testamento, el Evangelio, es Jesús personalmente, es muy superior a la ley antigua, que estaba desabrida, que causaba temor, ¿no? Que Jesús la manda a archivar. Archivar no, porque los 10 mandamientos siguen siendo los 10 mandamientos. Sí. La Sagrada Escritura sigue siendo Sagrada Escritura, pero ya el espíritu nuevo es el vino que da alegría, ¿no? Es el vino artesanal. Hay que tener en cuenta el simbolismo. Juan califica este signo la palabra arge, el comienzo de los signos. Acuérdense que la Biblia empieza en el principio Dios creó el cielo y la tierra, arge. Luego, Juan utiliza el Evangelio, ¿no? En el principio existía la palabra, entonces se repite la palabra arge, principio. Al final del Evangelio se dice que Jesús hizo ante sus discípulos muchos signos que no se encuentran escritos en este libro. Con el signo de Caná, Jesús inauguró la buena nueva del reino de Dios. El de Caná es el milagro don, no una curación ni un exorcismo. Dice, aquí abajo, Jesús es el portador de vida abundante y de alegría. El vino con el trigo y el aceite es uno de los elementos esenciales de la vida. Es el don de Dios. Ha sido creado para el gozo de los humanos. Su abundancia es signo de prosperidad. En Caná, Jesús da un vino superior. Ofrece a Israel una alianza superior a la de Sinaí, no cabe duda. Entonces, el matrimonio entre Jesús el novio
Y la iglesia, la novia, es motivo de mucha alegría. Los esposos son Dios e Israel. María es una servidora, pero personifica también a Israel. El evangelista que ha sido testigo de la resurrección de Jesús puede ahora proyectar con ese signo de Caná el milagro de la Eucaristía. Antonio Pagola tiene bonitas... dice, a muchos contemporáneos la palabra de la Iglesia les deja indiferentes. Nuestras celebraciones los aburren. Sucede muchas veces, ¿no? Homilías. Necesitan conocer signo más cercano y amistoso por parte de la Iglesia para descubrir en los cristianos la capacidad de Jesús para aliviar el sufrimiento y la dureza de la vida. Si solo conocen una religión aguada, el agua, no pueden saborear algo de la alegría festiva que Jesús contagiaba. Muchos seguirán alejándose de la iglesia. Lo que está pasando. En Europa nadie va a misa. ¿Por qué? Porque la iglesia sirve agua, vino aguado. A diferencia de otras misas donde el sacerdote ofrece. Vino bueno. Jesús ha sido conocido como fundador del cristianismo. Hoy, sin embargo, comienza a abrirse paso otra actitud. Jesús es de todos, no solo de los cristianos. Su vida y su mensaje son patrimonio de la humanidad. 2000 años nos separan de Jesús, pero su persona y su mensaje siguen atrayendo a muchos. El episodio de la boda de Caná nos presenta simbólicamente a Jesús como portador de un vino bueno, capaz de reavivar el espíritu y de atraer a los que están cansados de beber de las tinajas de agua desabrida de las ideologías y religiones de nuestro tiempo. Típico, Pagola apunta derecho. Sabe que el abandono de la religión es en gran parte causada por una religión aguada que ofrece, donde no hay ningún atractivo, donde la celebración de la misa, de la Eucaristía, a veces se convierte en una carga, que la gente se duerme, ¿no? Y ahora también nosotros lo podemos interpretar. Nuestra vida sin el Espíritu Santo es aguada. El vino tiene algo que ver con el Espíritu también, que es amor. Exacto. Entonces, sin el Espíritu, sí, la religión termina siendo un simple rito, una tarea por hacer, pero sí, no viva. Entonces ahí está la gran... Aquí dice, en nuestra sociedad escasea el vino del amor. Eso. En el matrimonio, en la relación de padres y hijos, en la relación entre hermanos, entre humanos. Al casarse, los esposos cristianos se dicen el uno al otro, yo te amaré de tal manera que cuando te sientas querido o querida por mí, podrás percibir cómo te quiere Dios. Bonita, ¿no? Yo sé para ti, gracia de Dios. Sí. A través de mí te llegará su amor. Esto es vivir el sacramento del matrimonio. Aquel Jesús que iluminó con su presencia la boda de Caná puede enseñar a los esposos cristianos a beber todavía un vino mejor. Entre otras porque un matrimonio sin Cristo sí, no se puede. Sería como una boda sin vino. Tal cual. Tal cual. En un contexto nupcial, Jesús ofrece a Israel y a toda la humanidad, la esposa con la que se echa una nueva alianza, sobreabundancia de vino, alegría, a la cual agregarán más tarde abundancia de panes y de peces. ¿Qué nos dice este signo en relación con nuestra expectativa? Es una pregunta que deberíamos... ¿Dice algo de la Eucaristía? Por supuesto. Sí. ¿Qué papel desempeña María? La gente pregunta, ¿por qué el sacerdote nos da a beber también el vino, la sangre de Cristo? Y tiene toda razón. Y si tiene toda la razón, es por comodidad, ¿no? El vino, bueno, que no es Jesús, pero me lo están regateando en el momento de la Eucaristía. Le untan un poquito. No, cuando lo dan. ¿Cuándo lo dan? En el mejor de los casos. O sea, yo me daría por bien servir, por velocidad, por comodidad. Pero tiene un diácono ministro de la Eucaristía, no hay razón para omitir. Acá en Colombia sí. En el foyer siempre dan las dulces. Sí. ¿Qué papel desempeña María como madre de Jesús y como mujer testigo de la hora en que Jesús manifiesta su gloria? Es mediadora. Intercesora. Intercede. ¿Qué sentido tiene para nosotros María como símbolo de Israel? Nos muestra el camino hacia Jesús. Pero fíjese como qué profundo mensaje tiene un episodio tan
que parece a primera vista sí, algo simbólico, Pues sí, bonito, pero sí que... pero tiene un mensaje muy profundo. Jesús, el novio que viene a celebrar la fiesta, la alianza con su novia, la iglesia, y demuestra su gloria, su poder, su sobreabundancia. Sí. ¿No? Y María es la que mediatiza, intermedia, para que se haga Bueno, creo. Excelente, sí. Apenas. San Juan siempre nos sorprende, ¿no? De una profundidad. Oye, terminamos con el Padre Nuestro. Terminamos. Y terminamos con Padre Nuestro al final de la oración. ¿Alcanzamos? Sí. Padre Nuestro. Padre nuestro, que Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, Padre nuestro. del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dura un poco más hoy, ¿no?